vamos a tener un sólido elástico sometido a una carga por unidad de superficie, F de omega, y una carga también por unidad de volumen. ¿Sí? Conociendo esto, podemos calcular, ya lo hemos visto esto, el estado tensional y, por supuesto, el estado de deformaciones. Y con ello, obviamente, el campo de desplazamientos delta de todos los puntos del sólido elástico. Podemos tener ese problema, o sea, conocemos las cargas a las que está sujeto el sólido elástico. Ese es un problema. Otro problema, podemos conocer o cargar el sólido elástico con una carga por unidad de volumen, pero también podemos conocer los desplazamientos de todos los puntos de la superficie exterior del sólido y este sólido en equilibrio. A partir de ello, podemos calcular la matriz o el estado tensional del sólido y, por supuesto, nuevamente, el estado de deformaciones. Con ello, el campo de desplazamientos delta de todos los puntos interiores del sólido elástico. Hay dos posibilidades y hay una mixta. Podemos cargar al sólido con una carga por unidad de superficie, con una carga por unidad de volumen y conocer los desplazamientos, todos, de todos los puntos de la superficie exterior del sólido en equilibrio. Bajo esas condiciones podemos calcular la matriz de tensiones, o sea, el estado tensional, el estado de deformaciones y el campo de desplazamientos delta de todos los puntos interiores del sólido elástico. Hay esas tres posibilidades. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer la formulación del problema elástico en desplazamientos. O sea, podemos formular en desplazamientos, pero también podemos formular en tensiones. Vamos a ver primeramente en desplazamientos. Las ecuaciones de Navier. Nosotros habíamos encontrado en el capítulo anterior esto. Sigma nx igual a E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu que multiplica a 1 menos mu epsilon x más mu por epsilon y más epsilon z. ¿Sí? Haciendo un pequeño artificio, ahí tenemos sigma nx igual a E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu que multiplica a 1 menos 2 mu epsilon x más mu por epsilon x más epsilon y más epsilon z. Eso terminaba en ¿qué? En sigma nx igual a lambda e más 2 veces g por epsilon x, sigma ny igual a lambda e minúscula más g, 2g por epsilon y,
sigma nz igual a lambda e más 2 veces g por epsilon z. ¿Qué es lambda? Es mu por e sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu. Es la famosa constante de Lamé. Lamebotas. No, Lamé nomás. Nosotros sabemos también que el campo de desplazamientos delta es igual a UI más BJ más BWK. Y sabemos que E minúscula, el invariante lineal o deformación volumétrica o dilatación cúbica unitaria es igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Pero ¿qué es epsilon X? Es la derivada de U respecto de X. ¿Qué es la derivada? ¿Qué es epsilon Y? La derivada de B respecto de Y. ¿Y qué es epsilon Z? La derivada de B doble respecto de Z. Entonces vamos a reemplazar esta última expresión en las ecuaciones de tensiones de la ME. ¿Y qué vamos a tener? Sigma nx igual a lambda por E, pero E es igual a la derivada de U respecto de X, más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de B doble respecto de Z, más 2 veces G por la derivada de U respecto de X. Sigma ny va a ser igual a lambda por la derivada de U respecto de X, más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de B doble respecto de Z, más 2 veces G por la derivada de B respecto de Y. Y sigma nz igual a lambda por la derivada de U respecto de X más la derivada de B respecto de Y más la derivada de B doble respecto de Z más 2G por la derivada de B doble respecto de Z. Ahí está. Ahora esto vamos a meter seguramente a las ecuaciones de equilibrio interno. Vamos a introducir a las ecuaciones de equilibrio interno. A ver, veamos. Bueno, ahí está, reemplazando 5 4 en las ecuaciones de equilibrio interno. Pero antes vamos a escribir las mismas ecuaciones de tensiones de la ME de esta manera. Sigma nx igual a lambda por la divergencia de delta más 2G por la derivada de U respecto de X. Sigma ny es igual a lambda por la divergencia de delta más 2G por la derivada de B respecto de Y. Sigma nz igual a lambda, lambda por la divergencia de delta más 2G por la derivada de B doble respecto de Z. Ahora sí, reemplazando 5 4 en las ecuaciones de equilibrio interno. Y solo vamos a tomar una y a partir de ella las otras van a ser exactamente igual. X mayúscula más la derivada parcial respecto de X de sigma nx, ¿no ve? Y sigma nx es lambda por la divergencia de delta más 2G por la derivada de U respecto de X. Más G
Bueno, aquí viene la derivada de tau xy, derivada de tau xy respecto de x, perdón, respecto de y, ¿verdad? Pero ¿qué es tau xy? ¿Qué es? Tau xy simplemente es g por gamma xy. Ahí tenemos g. ¿Y qué es gamma xy? Es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Pero aquí eso está siendo derivado respecto de y, ¿no ves? Es la derivada de tau xy, o sea, la derivada respecto de y de g por gamma xy, más la derivada de tau xz respecto de z. Y entonces vamos a tener más g por la derivada respecto de z de la derivada de u respecto de z, más la derivada de b doble respecto de x, y eso es igual a cero. Bueno, ahora procedemos a derivar. ¿Y qué vamos a tener? X mayúscula más lambda por la derivada respecto de x de la divergencia de delta, ¿sí? Más, y aquí vamos a hacer un pequeño artificio algebraico. O sea, vamos a hacer una simple álgebra, nada más. Más g por la derivada respecto de x de la derivada de u respecto de x. Si ustedes se fijan, vamos a tener la derivada segunda y dos veces g, ¿no ve? La derivada segunda de u respecto de x. Eso lo estoy distribuyendo. Entonces, de nuevo, voy a tener g por la derivada de respecto de x de la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de b doble respecto de z más g por la derivada segunda de u respecto de x. Ahí está el otro. Eran dos. Ahí está el otro. Más la derivada de u segunda de u respecto de y, más la derivada segunda de u respecto de z igual cero. Eso va a terminar en que x, haciendo un poquito de álgebra, más lambda más g. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está en paréntesis, el primer paréntesis es la divergencia de delta. Entonces estamos factorizando. Lambda g por la derivada de la divergencia de delta respecto de x más g por delta u igual a cero. Ese delta u es el laplaciano de u. Es el laplaciano de u. Y por supuesto el resto sigue el mismo comportamiento. Y mayúscula más lambda más g por la derivada respecto de y de la divergencia de delta más g por delta b, el laplaciano de b igual a cero. Y z más lambda más g por la derivada respecto de z de la divergencia de delta más g por el laplaciano de b doble igual a cero. Esas son las ecuaciones de Navier.
las ecuaciones de Navier. ¿Está claro? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Alguien había preguntado así, un profesional, colega. ¿Y para qué sirve pues eso de mecánica del medio continuo? ¿Para qué sirve? Puta, esa pregunta, me estoy acordando, ¿no? Esa pregunta revela la ignorancia más supina en la que está sumido el amigo, colega docente. ¿Qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en este curso? Hemos estado estudiando las tensiones y las deformaciones todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos un edificio, ¿qué cosa nos interesa? Las tensiones y las deformaciones. Cuando diseñamos un puente y lo construimos también, ¿qué es lo que nos interesa? Las tensiones y las deformaciones. Pucha, che. Cuando estudiamos el suelo, ¿qué es lo que nos interesa? Las tensiones y las deformaciones. Puta, entonces, ¿para qué sirve esto? Para nada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a multiplicar la primera expresión de las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas tres por I, J y K. ¿De acuerdo? Y vamos a sumar miembro a miembro. Por ejemplo, vamos a tener X mayúscula I. ¿No ve? La primera ecuación. En la segunda y en la tercera, y luego sumamos. Si tendríamos X, Y, J, Z, K y sumamos, eso va a ser igual a FB. ¿Sí? Y entonces, de esa misma forma, vamos a tener esta ecuación. FB más lambda más G por nabla, la divergencia de delta. Eso es el laplaciano de delta. Más G por el laplaciano de delta igual a cero. Esta es la ecuación fundamental de la elasticidad. Todo está todo está contenido en esta ecuación 5,6. Todo, todo lo que hemos visto desde el primer semestre hasta ahora, en lo que se refiere a ingeniería estructural, está resumido en esta ecuación. La ecuación fundamental de la elasticidad. Memorizarse, por favor, esta ecuación. La 5,6. Ecuación fundamental de la elasticidad.
Bueno, en la ecuación anterior, la divergencia de delta es igual a E. Y eso es igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de b doble respecto de z. Podemos decir que fb sea cero o que sea constante, cualquiera. Vamos a decir cero y luego constante. Y vamos a derivar 5 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada de una constante o de cero es cero. Entonces, vamos a tener lambda más g por el laplaciano de e, ¿verdad? Más g por el laplaciano de e igual cero. En esta expresión última, lambda más g no es cero, porque son constantes. Entonces, ¿quién es cero? Delta e, o sea, el laplaciano de e. Ese es cero. Por lo tanto, la dilatación cúbica unitaria es una función armónica. ¿De acuerdo? Si nosotros llevásemos ecuaciones diferenciales parciales, sabríamos de qué estoy hablando. Pero bueno, vamos a soslayar un poquito esto, o sea, nos vamos a hacer a los de la vista gorda, a los que sabemos. ¿Ya? Es importante, pero no es lo más importante en este momento. Saber qué significa función armónica. Y está en inglés aquí, función armónica. Bien, ahora voy a aplicar el operador laplaciano a las ecuaciones de Navier. El laplaciano voy a aplicar nabla al cuadrado, es el laplaciano o delta. Nabla al cuadrado o delta, es lo mismo. Bien, entonces aplicando el operador laplaciano, vamos a tener que lambda más g, y hemos dicho que fb es constante. Lambda más g por la derivada respecto de x del laplaciano de e, más g por el bilaplaciano de u igual a cero. Lambda más g por la derivada respecto de y del laplaciano de e más g por el bilaplaciano de b igual a cero. Más, perdón, lambda más g por la derivada respecto de z del laplaciano de e más g por el bilaplaciano de b doble igual a cero. En estas últimas expresiones, ¿verdad? Miren, nosotros hemos visto aquí de la ecuación 5 7 que lambda es cero. Entonces, los primeros términos se hacen cero y ahí podemos ver que el bilaplaciano de u, de b y de b doble son funciones biarmónicas, homogéneas además. ¿De acuerdo? Biarmónicas y homogéneas. Lo de homogéneas sí sabemos cuando una función es homogénea. Muy bien, seguimos.
Bien, tenemos nuestra ecuación fundamental de la elástica, ¿verdad? Nuestra ecuación fundamental de la elástica. Aquí está. Nosotros queremos hallar el campo de desplazamientos delta para un sólido sometido a una carga por unidad de volumen. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, la 5,6. ¿Sí? Para eso existen los métodos numéricos, el método de elementos finitos propiamente dicho. ¿Sí? Queremos hallar la ecuación, el campo de desplazamiento en una losa. Tenemos que resolver esta ecuación ajustándola a una placa en dos dimensiones. Queremos resolver el estado tensional, encontrar el estado tensional en una viga. Simplemente es resolver esta ecuación, la 5,6, ajustándola a esas condiciones. Bueno, pero la humanidad, los genios, no se quedaron a esperar que haya un método que resuelva, un método numérico que resuelva esta ecuación y propusieron algunas soluciones. Vamos a ver la solución general del problema elástico a través del vector de Galerkin. Otra vez, si nosotros hubiéramos llevado o aprendido ecuaciones diferenciales parciales, sabríamos exactamente qué cosa es el vector de Galerkin. Pero bueno, otra vez nos vamos a hacer a los de la vista gorda y vamos a decir que sí sabemos. El vector de Galerkin es esto. O sea, él va a decir el campo de desplazamientos delta multiplicado por 2G es igual a una constante C por el laplaciano menos el laplaciano también, o sea, delta, la divergencia de la divergencia de P. ¿Sí? Para nosotros va a ser esa la solución. Él está planteando un vector solución, ¿de acuerdo? Ya les he dicho que las ecuaciones diferenciales, en la solución de las ecuaciones diferenciales, la humanidad ha planteado primero la solución y luego ha verificado si esa era la solución o no. Y a partir de ahí se han generado los diferentes métodos para resolver una ecuación diferencial. ¿Sí? A partir de ahí, no ha sido nunca al revés. O sea, nunca han dicho, debe existir un método de separación de variables, digamos. No, han planteado una solución y a partir de la búsqueda de si es correcta o no la solución, han encontrado esos métodos. Entonces, Galerkin está planteando esta solución. Él está diciendo, así se deforma, así se desplazan los puntos de un sólido elástico sometido a una carga por unidad de volumen. Bien, C es una constante. Esa constante debemos determinarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si esta es la solución, si 5,9 es la solución, entonces debe satisfacer 5,6, ¿verdad? Tiene que satisfacer. Entonces, delta va a ser 1/2G, y si yo multiplico todo por 2G, ¿qué voy a tener? 2G reemplazando delta, ¿no? Aquí en 5,6 y multiplicando todo por 2G. Voy a tener 2G por FB más lambda más G por nabla, la divergencia, o sea, es la divergencia de la divergencia, eso es el laplaciano. ¿De quién? De C
delta, el laplaciano, menos el laplaciano de P, más G por el laplaciano de C por el laplaciano, menos nabla, la divergencia de P, igual 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poquito de álgebra aquí y vamos a decir 2G por FB más lambda más G, estoy distribuyendo, C por nabla la divergencia de delta, la divergencia de el laplaciano. Aquí voy a tener el laplaciano del laplaciano, ese es el bilaplaciano, menos lambda más G por nabla la divergencia, por nabla la divergencia, eso también es el bilaplaciano, más G por C por el bilaplaciano, delta cuadrado es eso, menos G por el laplaciano por nabla la divergencia. Todito esto que he descrito de una y otra forma es el bilaplaciano de P, y eso es igual a 0. Muy bien. Seguimos. 2G FB más lambda más G por C. Ahora voy a mandar todo esto que es el bilaplaciano afuera. Menos lambda más G menos G por nabla la divergencia, por nabla la divergencia. Todo eso es el bilaplaciano de P más G por C por el bilaplaciano de P igual 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. El término entre corchetes lo vamos a igualar a 0. ¿De acuerdo? Vamos a igualarlo a 0. Vamos a decir es 0. Entonces vamos a tener lambda más G por C menos lambda más G menos G igual a 0. ¿Y por qué decimos que el término entre corchetes es igual a 0? Vamos a decir primero por equilibrio del sólido y segundo para que nuestra ecuación 5.10 solamente cuente con estos términos, 2GFB más G por C, el bilaplaciano de P. Sí, y eso es una propiedad de este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, que no la sabemos, pero la vamos a aceptar. Entonces, de ahí, de esta última, despejo C. ¿Y qué voy a tener? C va a ser igual a lambda más 2G sobre lambda más G. Sí, reemplazando sus equivalentes, el equivalente de lambda, vamos a tener 2 mu por G más 2 por 1 menos 2 mu por G sobre 2 mu G más 1 menos 2 mu por G. ¿Sí? De aquí G desaparece, ¿sí? Desaparece y finalmente vamos a tener que C es igual a 2 veces 1 menos mu. 1 menos mu. Listo, hemos encontrado la constante C y por lo tanto reemplazamos ese C en 511, perdón, en 510 y vamos a tener esto.
2GFB más 2G por 1 menos mu, el bilaplasiano de P es igual a 0. 2G con 2G se va. Y ahora voy a tener el bilaplasiano de P es igual a menos FB sobre 1 menos mu. Entonces ya tengo el bilaplasiano de P. Voy a reemplazar en la expresión de Galerkin, en la solución propuesta por Galerkin, aquí, en 5,9. ¿Y qué voy a tener? 2G por delta es igual a 2 veces 1 menos mu por el laplaciano de P menos nabla la divergencia de P. Aquí está. Pero sabemos que el campo de desplazamientos delta tiene estas componentes, el desplazamiento en XU, el desplazamiento en YB y el desplazamiento en ZW. Y de aquí mismo, de la ecuación 5,13, podemos hallar esas componentes. Entonces vamos a tener U igual a 1 menos mu sobre G por delta, el laplaciano de Px, menos 1 sobre 2G por la derivada parcial respecto de X de la divergencia de P. Entonces, tal vez alguien se preguntaba, ingeniero, ¿y por qué no escribimos todo aquí arriba en vez de nabla la divergencia? ¿Por qué no escribimos de una vez el, el laplaciano? No, no hacemos eso por esto, ¿ya? Entonces, B va a ser igual a 1 menos mu sobre G por el laplaciano de P, Y, la componente Y de P, menos 1 sobre 2G, la derivada parcial respecto de Y. Por eso no escribimos laplaciano directo de la divergencia de P. Y W igual a 1 menos mu sobre G por el laplaciano de PZ menos 1 sobre 2G por la derivada parcial respecto de Z de la divergencia de P. Listo. Fijarse que tengo las componentes de los desplazamientos, o sea, tengo los desplazamientos. Recuerden que P es un valor propuesto, ¿no? Y además encontrado, aquí está. Muy bien. Como ya tenemos los desplazamientos, entonces yo puedo hallar las deformaciones, ¿no ve? La derivada de u respecto de x es epsilon x. La derivada de b respecto de y es epsilon y. La derivada de b doble respecto de z es epsilon z. Y así voy a encontrar las deformaciones. Ahí está. Epsilon x igual a la derivada de u respecto de x. Entonces derivamos. Aquí derivamos en 5,14 y hacemos un poco de álgebra. ¿Qué vamos a tener? 1 menos mu sobre g por el laplaciano de la derivada parcial de px respecto de x, menos 1 sobre 2g por la derivada segunda respecto de x de la divergencia de p. Epsilon y va a ser igual a la derivada de b respecto de y eso es igual a 1 menos mu sobre g por el laplaciano de la derivada parcial de p sub y respecto de y
menos 1 sobre 2G por la derivada segunda respecto de Y de la divergencia de P. Epsilon Z va a ser igual a la derivada de W respecto de Z, y eso igual a 1 menos mu sobre G por el laplaciano de la derivada parcial de PZ respecto de Z, menos 1 sobre 2G por la derivada segunda respecto de Z de la divergencia de P. Gamma XY es la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. Y finalmente, haciendo operaciones, vamos a tener que es igual a 1 menos mu sobre G por el laplaciano de la derivada de Px respecto de Y más la derivada de Py respecto de X menos 1 sobre G por la derivada segunda respecto de X respecto de Y de la divergencia de P. Gamma XZ va a ser igual a la derivada de U respecto de Z más la derivada de W respecto de X. Y eso es igual a 1 menos mu sobre G por el laplaciano de la derivada parcial de P sub X respecto de Z más la derivada parcial de PZ respecto de X menos 1 sobre G por la derivada segunda respecto de X respecto de Z de la derivada de la divergencia de P. Y gamma YZ es igual a la derivada de B respecto de Z más la derivada de W respecto de Y. Y eso es igual, finalmente, a 1 menos mu sobre G por el laplaciano de la derivada de PY respecto de Z más la derivada de PZ respecto de Y menos 1 sobre G por la derivada segunda respecto de Y respecto de Z de la divergencia de P. Ya tenemos las deformaciones. Nos falta ahora las tensiones. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, si Dios quiere. Ahí nomás quedaremos. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas, señores? Bueno, ahí nomás quedaremos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.